Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas, espero todo bien. Bienvenidos a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Bueno, vamos a tocar el tema, vamos a tratar de analizar uno de los temas bastante interesantes que exponen Allan Kardec en uno de sus libros, muy famosos por cierto, el libro de los espíritus, muy recomendado de esta humilde servidora para todos aquellos que aman este tipo de temas. Bueno, vamos a hablar de la unión del alma y del cuerpo y del aborto. Ok. ¿En qué momento, cuál es el momento preciso en que se une el alma al cuerpo? Ok. Basado en este libro, en el libro, que toda la información que contiene este libro, debo aclarar, es mediante las sesiones espiriticas, ¿no? Del medium. Ok, la unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Desde el instante de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo determinado se une a él por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que el niño sale a la luz. El grito que lanza entonces anuncia que pertenece al número de los vivientes servidores de Dios. Esta es la primera pregunta que se les pone al espíritu. Se le pregunta en qué momento es la unión entre alma y cuerpo. Y aquí nos está hablando nos habla quizás del famoso cordón de plata, ¿no? Que tenemos en el momento de la muerte, que nos conecta con el alma, perdón, que nos conecta con el mundo espiritual, mientras que en este caso, al momento de venir, poco a poco, como se va formando el cuerpo, se va otorgando de a pocos el camino al alma. Ok. La segunda pregunta es, ¿la unión del espíritu y del cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción? Aquí la respuesta, durante este primer periodo, ¿podría el espíritu renunciar a habitar aquel cuerpo? La unión es definitiva en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al designado para aquel cuerpo. Pero como los lazos que a él le unen son muy débiles aún, se pueden romper con facilidad. Pero esto depende mucho de la voluntad del espíritu, que en algunas ocasiones retrocede ante la prueba que ha elegido, en caso, digamos, el niño no vive. Aquí se está, creo, focalizando en la voluntad del espíritu, porque nosotros tenemos libre albedrío en cada minuto, en cada segundo de la nuestra existencia. Y si en caso el espíritu libre haya decidido venir a la tierra y en algún momento de su conexión total se arrepintiera, el espíritu tiene total libertad para decidir no nacer. Bueno, aquí nos habla que la tercera pregunta dice, ¿qué le sucede al espíritu si el cuerpo que ha escogido muere antes de nacer? Pues elige otro. Así de simple dice. ¿Qué utilidad pueden tener esas muertes prematuras? Las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de semejante muerte. Aquí yo quiero ahondar en esta respuesta que dice, las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de semejante muerte, porque tiene mucho que ver con la pregunta anterior, donde nos habla que el espíritu tiene el total albedrío para decidir. Muchas veces hacen el pacto divino donde se comprometen a venir para pagar una deuda kármica con alguna falta física, ¿no? Con alguna handicap. Pero a mitad de camino el espíritu, nuevamente con toda la luz y amor del Padre, puede decidir o pensar o ver que no podrá soportar este handicap y puede perfectamente renunciar a esta vida, ¿no? Entonces es aquí donde nos dice que las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de semejante muerte. O sea que muchas veces los espíritus se arrepienten de haber aceptado
pagar un karma ya de otras vidas precedentes. Sé que muchos me van a preguntar, vamos a tocar este tema de las deudas kármicas, por favor, con paciencia y buen humor. Así que ahorita nos vamos a concentrar en este tema y vamos a tratar de estudiar, ahondar y a profundizar el porqué de estas situaciones. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué utilidad puede tener para el espíritu su encarnación en un cuerpo que muere pocos días después del nacimiento? El ser no tiene conciencia bastante desarrollada de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula y, como hemos dicho, es con frecuencia es una prueba para los padres. Ok, en este caso podemos ver claramente que la prueba, la muerte de la persona, en este caso la madre, viene como prueba para los padres. O sea, la madre puede haber aceptado ser el vehículo de arribo, de llegada para este espíritu y de alguna manera haber cumplido su pacto, su misión y haber firmado entre almas, porque es muy importante entender esto del pacto divino, haber firmado para llegar, para no pertenecer, para no participar en el camino de esta alma que acaba de llegar. A veces el dolor es un gran vehículo de transformación. A veces uno dice, yo llegué a ser escritor por mi madre muerta, o yo llegué a ser poeta por mi madre que nunca conocí, me inspiré a ella. Y entonces si podemos profundizar en la vida eterna, sabemos que de alguna manera esta muerte ocasiona un empuje para el alma que se queda a cumplir su misión y su camino. Pues muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Sabe anticipadamente el espíritu que el cuerpo elegido no tiene probabilidades de vida? Lo sabe a veces y casi la mayoría de veces, pero si lo escoge por este motivo, retrocede ante la prueba. Ok, en este caso estamos hablando también de encarnación. Aquí va a entrar más a hondo. Dice, cuando una encarnación es improductiva para el espíritu por una causa cualquiera, es suplida inmediatamente por otra insistencia. Lógicamente, si digamos, volvemos a analizar la parte del empuje del motor de este niño que hemos puesto de ejemplo, este niño que al nacer pierde la madre y la madre se transforma en musa inspiradora para su existencia, para dar amor, para crear. El espíritu de la madre de alguna manera está sacrificando, ayudando, retrocediendo de alguna manera su camino. Pero en la cuestión de espíritus hay mucho dar más que recibir. Bueno, un momento de... Ok, aquí vamos con la otra pregunta. Hemos hablado de la encarnación, hemos tratado de explicar un poquito, de aprofundir esto. Aquí también nos habla que no siempre las encarnaciones después de la muerte vienen inmediatamente, pues el espíritu, aquel que ha sacrificado la vida, que ha dado, necesita tiempo para escoger uno nuevo y seguramente tendrá un renacimiento mucho mejor del que tuvo. Claro, porque en este caso, cuando nosotros estamos en la fase física, en la fase carnal, imagínate una madre que acaba de dar a luz con la mente física, morir, dejar al niño pequeño es muy doloroso. Y entonces de alguna manera tiene este premio de espíritu, de alma, ¿no? Muriendo y luego despertar a la memoria espiritual, entenderá cuál fue su misión y seguramente esta alma viene premiada por este sacrificio y por este dolor. Ok, aquí habla nuevamente de la unión del espíritu al cuerpo del niño. Acá dice, unido el espíritu al cuerpo del niño y sin poder ya abandonarlo, siente a veces la elección que ha hecho. O sea, aquí nos habla si el niño no se puede arrepentir de la elección que ha hecho.
¿Queréis decir si se queja como hombre de su vida, si la cambiaría por otra? Sí. ¿Queréis decir si siente la elección que ha hecho no es aquella que es correcta? Sí, dice él. No, dice, puesto que ignora que la haya elegido. La gran mayoría de ustedes ignora haber elegido aquella vida. Claro, por supuesto, ¿no? Muchos de nosotros inclusive no cegamos, estamos un poco incrédulos ante la posibilidad de que haya una vida después de la muerte, de que todo aquello que vivimos ya está planeado, ya está planteado, inclusive escogido por nosotros después de haber visto tantas posibilidades, que somos nosotros los que escogemos a nuestros padres, el país de nacimiento, a nuestra familia, y que en realidad tenemos una familia espiritual muy grande y que viene pues de una eternidad. Muchos de nosotros ignoramos esto, pero cuando venga el verdadero momento de vivir, ¿no? Cuando para mí de verdad, yo lo llamo así, el verdadero momento de vivir nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera vida, entenderemos muchísimas cosas. Y bueno, él continúa diciendo, encarnado del espíritu no puede sentir una elección de lo que ya, de lo que no tiene conciencia, pero es posible que encuentre muy pesada la carga y se la cree superior a sus fuerzas. Bueno, muchas veces hasta incluso acude al suicidio. Vamos a hacer un tema del suicidio que también es bastante interesante, ¿ok? Aquí nos habla, en el intervalo de la concepción al nacimiento, ¿disfruta el espíritu de todas sus facultades? Pregunta. Bueno, aquí la respuesta, más o menos según la época, porque no está aún encarnado, sino ligado. Desde el momento de la concepción, la turbación empieza a apoderarse del espíritu, advirtiéndosele de este modo que ha llegado el momento de tomar una nueva existencia. La turbación va aumentando hasta el nacimiento y en este intervalo su estado es un poco más o menos el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. A medida que se aproxima el acto de nacimiento, se borrarán sus ideas y el recuerdo del pasado del cual cesa. Como hombre, de tener una conciencia tan pronto entra en la vida para recobrar este recuerdo poco a poco en su estado de espíritu. Lógicamente, hay una película bastante interesante que nos explica de una manera muy bonita el paso. Se llama Chico Javier, se llama Nuestro Hogar. Si tienen tiempo, véanla, es bastante bonita. Siempre basados en Allan Kardec, en el espíritu de Chico Javier. De verdad, tienen que verla, es bastante bonito. Bueno, aquí va la otra pregunta. Dice, en el acto del nacimiento, ¿recuperará inmediatamente el espíritu la plenitud de sus facultades? Le pregunta y él dice, no, se desarrolla gradualmente con los órganos. Se trata de una nueva existencia y es preciso que aprenda a servirse de sus instrumentos. Las ideas le acuden poco a poco, como le sucede al hombre que se despierta y que se encuentra en distinta posición de la que tenía antes de dormirse. ¿Sí? Poco a poco, es verdad. Aquí viene un poco lo que estábamos hablando de personas incrédulas y de personas que sin embargo sentimos que hay algo más, que venimos de otra parte, que aquí no se acaba, que la eternidad existe y todas estas sensaciones que las sentimos reales. Bueno, aquí nos habla también, al no consumarse completamente y definitivamente hasta después del nacimiento, la unión del espíritu y del cuerpo puede considerarse que el feto está dotado de alma. Acá responde, el espíritu que debe animarlo existe en cierto modo fuera de él y propiamente hablando no tiene pues un alma, puesto que la encarnación está solo en vías de operarse. Sin embargo, se halla ligado a la que ha de escoger. Ok, esta cosa de aquí, este tema de aquí es bastante interesante. Sí, porque a cierto modo el feto aún no tiene un alma, pero sí un espíritu. No nos olvidemos el famoso cordón de plata que une de alguna manera
lo invisible con lo visible, lo creado con lo aún no creado, lo formado con lo que aún no está formado. Y entonces es un poco como que mediante este cordón poco a poco está entrando el alma en la creación del niño, del feto, ¿no? Así que el espíritu está libre, está fuera del alma, pero este feto tiene vida y es una vida sagrada porque es un alma, un espíritu que lo ha escogido y lo está formando. Ok, acá nos habla y nos dice, ¿cómo podríamos explicar la vida intrauterina? Dice, la podemos explicar como la vida de una planta que vegeta. El niño vive la vida animal, dice, dentro del útero. El hombre reúne en sí la vida animal y la vegetal, que completa al nacer con la espiritual. Es muy interesante esto, porque nos dice que nosotros hemos pasado prácticamente las tres vidas, la vida vegetal, la vida animal, y la completamos en nuestro momento de nacer porque el espíritu ha llenado ¿cómo podemos decir? Ese recipiente ya lo llenó y el espíritu entra a llenar esto. Entonces completamos siendo la espiritual, ¿no? Bastante interesante esto. Es por eso que aquí yo, estudiando esto, profundizando esto, podemos hablar del amor que tenemos que tener para las plantas y para los animales, porque también hemos y somos parte de ellos. Bueno, aquí viene otra demanda. Existe, según indica las ciencias, niños que desde el seno de la madre no han nacido viables, que con objetos suceden así, le dicen. Ocurre a menudo. Y Dios lo permite como prueba, ya que para los padres, ya que para el espíritu destinado a aquel cuerpo. Ok, aquí de verdad les voy a ser sincera, veo que hablan de pruebas, hablan también de sacrificios, ¿no? Ver niños que son destinados de alguna manera a habitar un cuerpo como prueba. Aquí hablamos aunque de repente de personas con handicap y que los padres tienen que cuidarlos, tienen que vivir, ¿no? Un poco esto. Pero más que todo es una prueba para los padres, una prueba de amor. Nos habla también de que un niño así puede hacer la expiación de sus padres. Aquí entra y dice, si los hay, habla de que estos niños son la expiación de sus padres. Hay niños que nacen muertos y que no han sido destinados a la encarnación de ningún espíritu. Le habla y le dice, sí, los hay que nunca han tenido un espíritu destinados para su cuerpo, pues nada debía realizarse respecto de ellos. Semejante niño viene únicamente para la expiación y la limpieza de sus padres. Ok, aquí también nos habla de que muchas veces una persona que ha un débito kármico, porque esto del débito kármico es muy importante entenderlo. Nosotros en nuestra memoria física no llegamos a recordar cómo ha sido nuestro comportamiento antes de esta vida. No lo sabemos. Y en algunas ocasiones nos suceden cosas que para nosotros son bastante duras y fuertes y no entendemos por qué. Si en esta vida o en este momento los incrédulos dirán, yo soy buena persona y me sucede esto. Bueno, sí, sucede esto y esto y esto totalmente negativo, porque de repente en alguna vida no te comportaste tanto bien y tú estás aceptando pagar esto en esta vida. Porque nada de lo que vivimos Dios lo ha permitido. Dios es un Dios de amor, es un Padre benévolo, es un Padre de amor. Jamás nos haría o nos obligaría a hacer algo. Todo lo que nosotros hemos vivido, dolores profundos, tristezas, bajezas de otras personas y etcétera, etcétera, nosotros lo hemos pactado y aceptado, quizás para aliviar y curar un karma que veníamos trayendo de otras vidas. Ok, este es un poco el tema sobre unión alma y cuerpo. Aquí nos habla, ¿no?, de los niños que han nacido muertos.
¿ok? Y es lo que decían, un poco la expiación del padre, porque imagínate tener en tu vientre 8 meses y que nazca muerto es un dolor tremendo, no me quiero ni imaginar el dolor que han vivido estas pobres madres, pero tenemos que saber que es la expiación de nuestros pecados o de nuestros débitos, como lo queramos llamar. Un ser de esta naturaleza puede llegar al tiempo normal, dice, a veces sí, pero entonces no vive. Todo niño que sobrevive, pues al nacimiento tiene necesidad de un espíritu encarnado. ¿Qué sería si no lo tuviese? No sería un ser humano. ¿Qué consecuencias tiene el aborto para el espíritu? Es una existencia nula que debe volver a empezar. Es un crimen el aborto provocado es un crimen, cualquiera que sea la época de la concepción. Y aquí el Espíritu le dice, desde el momento que violas la ley de Dios, existe crimen. La madre o otro, cualquiera que sea, comete siempre un crimen al quitarle la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas ya pactadas, cuyo instrumento había de ser este cuerpo. Bueno, yo no quiero andar en esto porque de verdad mi tarea no es juzgar, mi tarea es solamente informar, ¿ok? En el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, es un crimen sacrificar a este para salvar a aquella. Es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. Aquí es clara, creo que no tenemos que ahondar en esto. Aquí nos habla, es racional guardar al feto las mismas consideraciones que al cuerpo de un niño que hubiese vivido. En todo lo que tú hagas, ve la voluntad de Dios y su obra. Y no trates pues con ligerezas cosas que tenías que respetar, porque no se han de respetar las obras de la creación, completas o incompletas, a veces por voluntad del Creador o a veces por voluntad del Espíritu. Ok. Aquí nos habla de que si a ti te nace llorar al feto, hacerle un funeral o no sé, eh, crear una preguiera, una oración, hacer lo que tu corazón te mande, pues debes hacerlo, ¿no? Porque acá dice que la voluntad de Dios, porque para Dios todas las vidas, por muy pequeña que sea, es muy, muy importante. Bueno, esta era la unión del alma y cuerpo. Espero haberte ayudado. Discúlpame si en algún momento me aturdí. Es un tema que lo he estudiado, pero siempre el nerviosismo me traiciona. Bueno, yo soy Cecilia Casbel. Te mando un beso, un abrazo. Espero que todo te vaya bonito y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Chao, chao.